¿Lo tenemos? Adelante de Proverbios está Eclesiastés. Salmos, Proverbios, luego sigue el libro de Eclesiastés, que se le atribuye al rey Salomón en su vejez. Capítulo 10, versículo 10. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios por su misericordia. Dice: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Puede tomar su asiento, por favor. Hemos titulado a la meditación de esta noche: ¿está afilada nuestra hacha? Así le hemos puesto esta meditación. ¿Está afilada nuestra hacha? En la versión que la mayoría de evangélicos manejamos es la versión 1960. Pero como la mayoría tenemos un problema, es que uno, no nos gusta leer la Biblia. Segundo, si la leemos hay palabras que no las entendemos y las pasamos de largo, nunca buscamos en el diccionario qué significa. Y por eso en esta porción que hemos leído, en nuestra versión 1960, uno se queda pensando: si se embotara el hierro y si no fuera amolado, ¿qué significan esas palabras? Embotar y amolar. Entonces para nosotros es bien difícil. Por eso es que hay diferentes versiones de la Biblia. Las diferentes versiones de la Biblia nos sirven para tener una comprensión más clara de la palabra de Dios. Y hay muchas versiones que me gustan. Entre ellas está la palabra de Dios para todos, la lenguaje actual, también la NBI, y así usted encontrará muchas versiones de la Escritura. Y para que usted le encuentre sentido a esto, le voy a leer lo que dice la versión de la Biblia Dios habla hoy. También hay otra Biblia muy bonita que a mí me gusta, que se llama la Biblia de nuestro pueblo, que es una Biblia católica, pero que a mí me gusta porque tira un lenguaje bien sencillo. Y en este versículo que hemos leído en la 1960, hoy se lo quiero decir como dice el versículo en la traducción de Dios habla hoy. Mire qué interesante, dice: si el hacha se desafila y no se la vuelve a afilar, habrá que golpear con más fuerza. Vale más hacer las cosas bien y con sabiduría. Esa es la interpretación que se le está dando para que sea una mejor comprensión para nosotros. Esta es la traducción Dios habla hoy. Pero está también la palabra de Dios para todos. Y ese mismo versículo que hemos leído dice: pero la sabiduría hace más fáciles los trabajos. Es muy difícil cortar con una hacha sin filo, pero si se le saca filo, el trabajo es más fácil. Las cosas se hacen bien si se hacen con sabiduría. Le quiero leer este mismo versículo en traducción lenguaje actual. Dice: el hacha sin filo no corta si no se le saca filo. Hay que golpear con más fuerza. Y luego añade: si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. Entonces, cuando nosotros leemos en la versión 1960, la Reina Valera, a nosotros como que se nos queda como que no entiendo y sigo leyendo. Pero aquí nos está dando una gran enseñanza, y por eso yo titulé el sermón: está afilada nuestra hacha. Está diciendo ahí que para que las cosas sean mejor, uno tiene que dedicarse a hacer algo, pero para tener sabiduría. La inteligencia es la capacidad que Dios le da al ser humano para aprender y memorizar las cosas. La sabiduría es la capacidad de llevar a la práctica aquello que hemos aprendido. Un albañil
usted lo verá y dice usted, ese albañil es bien inteligente, mira, hace unos acabados, pero bonitos, pero de nada sirve que él sepa hacer eso si no tiene la sabiduría para llevarla a la práctica. Si no tiene el llevarlo a la práctica, entonces él no está actuando con sabiduría. Entonces, Dios espera que usted y yo, así como el hacha, si no tiene filo, tendrá más difícil obtener resultados. Él no debe entender eso. Si ustedes no tienen sabiduría, las cosas se les van a dificultar más. Este hombre, Abraham Lincoln, que es en Estados Unidos, todo el mundo dice que Abraham Lincoln es un hombre tremendo. Él decía una frase: si tengo que cortar un árbol en 6 horas, 4 horas yo tengo que pasar afilando el hacha. Entonces, le he titulado a esto, si tengo mi hacha afilada, es porque nosotros necesitamos darnos cuenta qué significa afilar el hacha. Un leñador se fue a trabajar a un bosque. El capataz vio que era un hombre muy activo y el primer día con su hacha cortó 18 árboles. El capataz se quedó muy admirado porque nadie había hecho eso de cortar 18 árboles en un día. El segundo día el mismo leñador cortó 9 árboles, bajó a la mitad. El tercer día este hombre solo pudo cortar 3 árboles. El cuarto día este hombre a puras penas logró cortar un árbol y se le acercó el capataz y le dijo: el primer día tú cortaste 18 árboles, el segundo cortaste 9, el tercer día cortaste 4, el cuarto día solo cortaste 1. El primer día me impresionaste, pero ahora quiero hacerte una pregunta. Y le dijo el leñador: ¿cuál es su pregunta? Y el capataz le dijo: ¿has afilado tu hacha? Y le dijo el leñador: he estado tan ocupado cortando árboles y tan cansado que no he tenido tiempo de afilar el hacha. Ahora lo vamos a llevar a la vida práctica nuestra. ¿Qué significa esa hacha para nosotros? El hacha para nosotros significa la comunión con Dios. La comunión que usted y yo tengamos con Dios. Nosotros podemos estar tan ocupados en el trabajo, en los quehaceres de la casa, en los estudios, en tantas actividades o vida social, que hemos descuidado la comunión con el Señor. Nos hemos descuidado. La comunión con Dios hace tiempo la hemos perdido. Por eso es que nosotros, el hacha ha perdido filo. Nosotros las cosas nos están costando más porque hemos descuidado lo más importante, el tener comunión con el Señor. Martín Lutero, el gran reformador, en 1517, este hombre decía: tengo tantas, pero tantas cosas que hacer este día, que he decidido pasar las primeras 3 horas del día en oración con el Señor. Eso fue el éxito de Martín Lutero. Eso fue el éxito de todos esos hombres de la Biblia que han triunfado en el Evangelio. Ha sido el tiempo que ellos han dedicado a afilar su hacha. Si lo que nosotros utilizamos, decía Spurgeon, para hacer avanzar el reino de Dios es nuestro intelecto, por lo tanto yo tengo que cuidar mi intelecto y tengo que saber qué es lo que estoy metiendo en mi cabeza.
¿qué es lo que yo más tengo? Como hijos de Dios, lo que más tiene que haber en nuestra mente es la palabra del Señor. Pero tristemente, para nosotros la palabra de Dios es lo que menos leemos. Y solo le digo, leemos, no le he dicho estudiamos. Porque aquí yo me he dado cuenta en los test que paso, que muchos se han examinado y se han dado cuenta que hay muchas cosas que no sabían y que son cosas que son sencillas. ¿Pero por qué es que no las sabían? Porque no se han dedicado con diligencia al estudio de la palabra. No digo la lectura, sino el estudio. Hoy hablábamos con alguien que me presentó sus test y aparentemente hay como una contradicción en eso, porque entre los reyes del norte hay un rey, y solo me mencionaba 19, pero esos son 20. Pero los versículos que aparecen solo son 3 versículos que lo que dan la clave para ver cuánto este rey reinó. Porque si usted lee ese versículo, aparentemente se da a entender que muere uno de los reyes y luego está en el versículo 16 de ese capítulo 15, y luego en los versículos 21 y 22 aparentemente se da a entender que murió este rey y luego sube el otro. Pero no, hay un versículo en el capítulo 16, en el versículo 15, da una fecha, y en el 21 y 22 da otro. Cuando usted lo compara, se da cuenta que ahí sale el periodo de 3 o 5 años que reinó ese otro hombre. ¿De dónde se necesita dedicar tiempo? Para la escritura, porque Biblia responde Biblia. Entonces, ¿por qué a nosotros se nos hace más difícil el poder comprender la palabra de Dios? ¿Por qué se nos hace difícil el poder entrar a la presencia de Dios? Porque hace tiempo que nosotros dejamos de afilar el hacha. Hace tiempo que nosotros dejamos de prepararnos, y por eso el versículo está diciendo, es lo que leíamos hace un momento: si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. Porque uno puede tener el conocimiento para saber qué hacer en determinada situación, pero si no lo hago bien, no nos aplica la sabiduría. Alguien puede tener el deseo o el conocimiento de cómo trabajar con energía eléctrica de 220 voltios y 110. Alguien puede tener el conocimiento de cómo se hace. El problema es que si tiene el conocimiento pero no lo hace bien, hará un desastre. Entonces, no solo basta con que nosotros conozcamos cómo hacer las cosas, sino que necesitamos hacerla bien. Los que predicamos, no solo basta saber que Dios nos llamó a predicar, sino que tenemos que hacerlo bien. Los que tocan un instrumento, no solo basta con que sepan tocar un instrumento, sino que tienen que hacerlo como Dios espera que se haga. Los que cantan, no solamente tienen que cantar, sino que tienen que saber hacerlo. Por eso la Biblia dice, cuando Dios puso al encargado de canto, dice que puso a Kenanías, porque era entendido en ello. Entonces, estos versículos que hemos leído nos sirven como una introducción. Déjenme. Como una introducción. Ahora, esta hacha de la que estamos hablando, les repito, es la comunión con Dios. Pero aquí vamos a ver algunos problemas. Algunos tenemos hachas prestadas. Váyase por favor conmigo al segundo libro de Reyes. Vamos a aprender algo en esta noche. El segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, versículo 1 al 5 dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga
Llegamos a un lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío! Era prestada. Ese es el problema de muchos de nosotros. Que si ya dijimos que la comunión con Dios es mi hacha, pero muchos tenemos un hacha prestada. ¿Cree que puede orar por mí? Ayude por mí. Siempre andamos buscando que oren por nosotros. El hacha prestada. Si nosotros tenemos un hacha, y dice la Escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo sin pecado. Entremos pues confiadamente al trono de la gracia. O sea que el Señor dice, no, entren con confianza. Yo ya morí en la cruz del Calvario, y cuando yo morí, resucité, abrí el velo y usted puede entrar directo donde mi Padre. Ya no tiene que andar haciendo estaciones. Pero muchos estamos como este profeta. ¡Ay, el hacha era prestada! Muchos tenemos hacha prestada. Ore por mí, ayude por mí, pida por mí. Si nosotros tenemos un hacha propia, porque andamos prestando hachas, porque andamos pidiendo a los demás que oren. No es malo. Pero ¿y nosotros cuándo vamos a orar? Mire, ¿y usted cree que me puede enseñar la Biblia? Sí, está bien, pero si usted tiene un ejemplar de la Biblia, ¿por qué no dedica tiempo para leer y estudiar la Biblia? ¿Por qué no entra en método investigativo y empieza a buscar? Bueno, ¿y qué debe entender eso? ¿A qué se refiere? Entonces, nosotros, como hijos de Dios, no podemos andar con hachas prestadas. Y la hacha prestada es la comunión. La comunión que nosotros tenemos con el Señor. Es que, como decía un pastor que ya falleció, no sé si partió con el Señor, pero él decía, no, la de la oración es mi esposa. No, yo no. Yo conmigo, el Señor sabe el trato que tiene conmigo. Partió en la pandemia. Pero ahora digo una cosa, si dice la Escritura que Jesús en muchas ocasiones pasó la noche orando y que madrugaba a orar, si Jesús, siendo Dios, Él tenía la necesidad de orar, ¿cómo me viene a decir a mí un pastor a decirme que no eres mi esposa? Dios sabe el trato que tiene conmigo. Si nosotros no somos más que Jesús. Los malos conceptos o los conceptos equivocados que tenemos de Dios, de su palabra, no nos permiten tener bien la fila del hacha. Porque cuando usted y yo conocemos lo que la Biblia enseña, muchos no pasamos del proverbio del día. Años con el proverbio del día. Años y el proverbio del día. Hoy es día 2, hoy toca el proverbio 2. Y años de leer, y ya lo leí, pero no entendimos nada. El profeta Daniel, en el capítulo 10, cuando no entendía una porción de Jeremías, capítulo 29, del 25 y el 30, perdón, dice de que él buscó el rostro de Dios por 21 días. Para que Dios le mostrara. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros nunca oramos. Es más fácil irse a Google. Si muchos aquí se han ido a contestar el cuestionario, por a contestarlo, no han sacado tiempo para estudiar. Entonces, ¿cómo nosotros? ¿Por qué les he dicho yo? Hagan escrito y vayan guardándolo. Porque cuando usted escribe, las cosas se le quedan. Para que usted ya no ande con hacha prestada. Que tenga su propia hacha, para que ya no le engañen. Porque cuando usted no conoce, usted a todo le dice sí. A todo le dice sí. Sí, es cierto, lo que el pastor dijo. Usted tiene la responsabilidad delante de Dios de investigar si es cierto o no. Entonces usted y yo, si ya nos dimos cuenta que esta hacha de la que estamos hablando es la comunión con Dios, dejemos de andar con hachas prestadas. Ya dejemos de orar por mí, ayunen por mí. Explíqueme tal versículo, ¿cómo no? Pero busque, no solo una vez. Usted métase a buscar de Dios. Pero ¿sabía usted que tener el hacha sin filo es una estrategia del enemigo? El que usted y yo no tengamos hacha afilada
es un plan de parte de Satanás. Y se lo voy a ilustrar con la escritura. Váyase al primer libro de Samuel, retroceda por favor. Ahí se va a dar cuenta. Capítulo 13, versículos 19 al 22. Cuando Saúl ha sido coronado como rey, sus enemigos, miren lo que dice en el verso 19, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha, ¿y qué dice? O su hoz. Y el precio era un pin por la reja de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas. ¿Por qué? Los enemigos dijeron, bueno, si sus hachas están desafiladas no nos pueden atacar. Es lo que Satanás hace. Satanás no quiere que usted afine su hacha. Por eso usted no tiene tiempo para la palabra. Satanás se encarga en distraerlo con cualquier cosa. Satanás lo distrae para que usted no ore. ¿Por qué? Porque a él le interesa que su hacha no esté afilada. Porque si su hacha está afilada, él lo puede atacar fácilmente y usted solo va a agacharse. Pero cuando usted tiene comunión con Dios, vienen los ataques satánicos. De repente, en su trabajo, en un negocio, en su casual, de repente Satanás levanta a alguien que se levante en ira contra usted. Pero hoy, como usted tiene su hacha afilada, usted ya no va, ¿qué pasa? No, usted se acordará de Proverbios 15:1, que dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera se sube el furor. Entonces, usted lo que hace, afiló su hacha y pudo defenderse del ataque de Satanás. Pero y cuando usted desconoce, ¿qué es lo que sucede? Fácilmente somos presa de la ira y hacemos pecado delante de Dios. Y deshonramos nuestro testimonio y el testimonio del Evangelio. Porque la comunión con Dios, se lo vuelvo a decir, grábeselo bien, es nuestra hacha y Satanás espera que usted y yo la tengamos desafilada. A Israel eso lo hicieron, que las hachas no estén afiladas. Tenían que ir allá. Es una estrategia del diablo distraerlo a usted en su trabajo, distraerlo en cualquier ocupación, en el teléfono, en cualquier otra cosa. Nos distrae cualquier cosa. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo oramos, somos fácil presa del diablo. Somos fácil presa de la carne. Le encanta a Satanás que durmamos bastante. Le encanta a Satanás que comamos bastante para que no llenemos. A él le encanta eso. Y nosotros sí. Nos dice, no, sí, merece descansar, sí voy a descansar. Pero nunca hay tiempo para el Señor. Y es por eso que nuestra hacha está sin filo. Parte de una estrategia de Satanás. Pero ahora ya nos dimos cuenta que el hacha de la que estamos hablando en esta hora, tomando el versículo Eclesiastés 10:10, no de la Reina Valera 1960, sino de la palabra de Dios para todos, la lenguaje actual. Entonces ahora ya descubrimos que el hacha, le hemos ilustrado que el hacha es la comunión con Dios. Ya descubrimos que Satanás tiene una estrategia para que nosotros nuestra hacha esté sin filo. Pero ahora vamos a identificar cómo es que sabemos que nuestra hacha no tiene filo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si nosotros hemos perdido la comunión o no con el Señor? La primera en Mateo 11:28, cuando Él dice, vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar. La primera es que si nosotros estamos cansados del Evangelio, ya no le damos sabor, cansados de la misma rutina, cansados del trabajo, cansados de todo, ya es un fastidio el Evangelio. Allí nos damos cuenta que nosotros hemos roto la comunión con Dios, porque uno puede orar 2, 3, 4 horas, 5 horas sin entrar en la presencia de Dios. Uno puede leer la Biblia mucho tiempo sin entrar en la presencia de Dios. Uno puede cantarle a Dios sin entrar en la presencia de Dios. Entonces uno tiene que identificar si está cansado, porque cuando uno está cansado, cuando ya el Evangelio no se le siente sabor,
es porque nuestra hacha está desafilada. Y el Evangelio nos aburre, los cultos nos aburren, congregarse nos aburre, cualquier cosa nos lastima, cualquier cosa nos desespera, cualquier cosa nos aparta, porque nuestra hacha perdió filo. Antes éramos muy serviciales en todo, antes nosotros influenciábamos a los demás para bien, hoy los demás nos influencian para mal. Antes no veíamos los defectos, veíamos solo las virtudes. Antes decíamos, no, pero tiene cosas, hoy no, hoy solo vemos lo malo de los demás. Porque nuestra hacha perdió filo, porque estamos cansados, porque Satanás nos distrajo. Entonces uno tiene que identificar, ha perdido filo mi hacha. Pero el Señor dice, vengan a mí, estén cansados y trabajados. No se refiere a un cansancio físico, porque si usted y yo estamos cansados físicamente, usted fácilmente puede dormir más horas, 12, 15 horas. Usted puede acostarse en una hamaca y con haber dormido bastante usted recupera la energía. Pero ¿no le ha pasado que a veces usted duerme bastante y siente un cansancio todavía? Es porque hay cansancio en el alma. Porque hay cansancio en nuestra alma. Nos cansa todo. Porque el filo lo hemos perdido, porque perdimos la comunión con el Señor. Si uno puede congregarse todos los días, uno puede estar orando, incluso no tener comunión con Dios. Los fariseos oraban, porque no se trata de cuánto yo paso orando, se trata de la respuesta que tengo de Dios para mi vida. Si usted puede orar 10 minutos, pero si esos 10 minutos usted logra entrar a la presencia de Dios, le aseguro que la vida es transformada, la vida cambia. Pero uno puede pasar 4 o 5 horas orando. Yo conocí una persona que era muy dado a la oración, muy dado a la oración, pero un día le quiso pegar a alguien con un ladrillo. Entonces él oraba mucho, usted lo veía 2, 3 horas, 4 horas, ayudaba mucho, pero nunca entraba en la comunión con Dios. Porque el que entra en la comunión con Dios se da cuenta que amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree. Es cuando la comunión se rompe. Hay mucho cansancio en muchos de nosotros. Nuestra comunión, nuestra hacha está sin filo. Lo segundo es Ageo 1:6. Vea lo que sucede. Ageo, profetas menores. Sé que usted conoce muy bien la Biblia, lo leímos desde que pasado. Me los escribieron en orden y me gustó porque lo hicieron sin ver la Biblia como se los puso. Hubieron unos que fueron muy sinceros y dijeron, no, miren, no me lo puedo, pero la satisfacción de que lo hice. Me encontró adelante de Sofonías. Váyase a Mateo, Malaquías, Zacarías, Ageo. Retroceda, de Mateo para atrás. Mateo, luego va a encontrar a Malaquías, después de Malaquías, Zacarías, y antes de Zacarías va a encontrar a Ageo. Ageo capítulo 1, versículo 5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces hay frustración en nuestra vida cuando hemos perdido el filo del hacha. Estamos frustrados. En nuestra frustración reventamos con cualquiera, porque las cosas no se dieron. Y andamos molestos con todo el mundo, y andamos estresados. ¿Por qué? Porque el hacha no está afilada. La comunión se perdió. Hay una alabanza muy bonita que nosotros cantamos: entra en la presencia del Señor. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice que hay que entrar? Con gratitud, ¿verdad? Y adórale, ¿qué dice? Con tus labios, adórale de corazón. Pero muchas veces nosotros no logramos entrar hasta ahí. ¿Sí? Está diciendo, y satisfacción había en esta gente. ¿Por qué? Porque se esforzaban. Estudias un montón, no disfrutas, llega una carga el estudio, llega una carga el trabajo, todo es una carga. Ay, ¿sabes qué? Muchas veces el trabajo es una carga y no nos damos cuenta que es una bendición de parte de Dios.
Ay, estoy harto de la universidad. Muchos desean la universidad. Hay frustración en nuestra vida. Por más que nos esforcemos, no nos va a ver. Esta gente, ¿qué es lo que le pasó? Sembraba mucho y recogía poco. Mientras más trabajaba, más mal es. Sembraban mucho y poco. Cuando nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos, y más peor nos vestían. No es peor, no que peor. Más nos esforzamos. Me esforcé tanto, me desvelé tanto y ni saqué la nota que yo deseaba. Pero eso mismo. Hay frustración en nuestra vida, porque la comunión con el Señor, porque el hacha está desafilada. Le seguimos el juego al diablo, nos distrae con cualquier cosa. Mira, hay quienes dejan un servicio en el culto por un evento social, no han aprendido a improvisar. Hay quienes dejan un servicio en la iglesia, que tocaron un privilegio, lo cambian por un partido de fútbol. Y ahí dicen, juega mi Barcita, juega mi Madrid, juega mi Aliancita, mi Facito. Están jugados por el diablito, porque no tienen tiempo para el Señor. Entonces ahí se da cuenta que nuestra comunión con Dios se ha roto, nuestra hacha perdió el filo, y nosotros lo intentamos, porque ¿sabe qué? No es lo mismo venir a la iglesia en mi fuerza que venir a la iglesia en la fuerza del Señor. ¿Hace cuánto que nosotros no nos alegramos? Como David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iré. ¿Hace cuánto tiempo que ir a la iglesia a nosotros ya no nos causa alegría y regocijo? No que, ay, toca culto, ni modo, toca culto, hay que ir. Y si no vamos, más que tengo privilegio, al final el pastor va a estar hablando y me mete disciplina. Ya es una carga congregarse, ya es una carga. Nuestra hacha perdió el filo. Ay, no voy a ir, es que fulano predica. Ya empezamos a ver predicadores. Ya no vimos a Dios hablando a través de los siervos inútiles. Es que a mí no me llena. Mire, el que ha roto la comunión con Dios no le llena nada. Ni la comida. Come, ni la comida les hace. Es lo que está diciendo su palabra. Sembráis mucho, recogéis poco. Y no os hacéis, bebéis y no quedáis satisfechos, se visten y no os calentáis. Y al que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto, insatisfacciones, frustraciones, porque se rompió la comunión con el Señor. Se ha roto. Desobedecimos a Dios. Y uno puede tener una relación, y lo he dicho muchas veces, uno puede estar casado y hay una relación, mi esposa, mi esposo, pero a veces no nos hablamos. La comunión se rompió, aunque hay una relación. No, yo no digo, usted es hijo de Dios, es hija de Dios. Y yo soy hijo o hija de Dios, pero tengo que examinarme si mi comunión con Dios está latente, está viva o no. Solo tengo una relación, es mi hijo. ¿Sabes? Los padres no se hablan con los hijos. La tía es mi tata, pero la comunión no está. Así nos pasa muchas veces en el Evangelio. Hijos de Dios sin comunión con el Padre. Porque hemos quitado el filo a nuestra hacha. Mucha gente que empezó en el Evangelio con todo. Y servía en una cosa y servía en otra. Y él dice, no, yo me acuerdo. Y yo, de recuerdo nos quedamos bien. Es obvio. Es obvio. Necesitamos reconocer que nos descuidamos, que dejamos de afilar nuestra hacha. Y como ese leñador que dijo, he estado tan ocupado, pero tan ocupado de arreglando árboles, que no he tenido tiempo de afilar el hacha. Muchos de nosotros, y lo hablaba con alguien ayer, o ahora por la mañana, no lo recuerdo muy bien, pero muchos estamos tan ocupados en la obra que nos olvidamos del Señor de la obra. Trabajamos en tantas cosas que nos olvidamos preguntar al Señor si Él está satisfecho con mi servicio. Se nos olvida. Y yo hablaba con mi esposa y le decía por la tarde, no sé, hay algo, no logro entrar donde yo quiero entrar. Quizá necesito irme 5 días a la montaña de oración yo solo, ayunar y hablar con el Señor. A ver qué es lo que sucede. Necesito estar allá, porque yo me siento en paz cuando voy a la montaña de oración. Allá hablo solo con el Señor. Y he tenido grandes victorias. Necesito encerrarme quizás 7 días, hablar solo con Dios, porque he tenido grandes victorias. Cada vez que he buscado a Dios en oración, en ayuno, lo hemos buscado y hemos grandes victorias. Quizás mi hacha ha perdido filo y estoy haciendo más esfuerzo del que tenía que hacer. Un hacha afilada corta mejor, es menos esfuerzo, es lo que leíamos en los versículos. Entonces,
la frustración que se da por los resultados. Doctor, por ejemplo, la frustración, váyase conmigo a Lucas capítulo 5. El apóstol Pedro estaba frustrado. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, Mateo, Marcos, Lucas en el Evangelio del Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 4, dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Usted cree que no estaba frustrado allí el apóstol Pedro? Señor, si toda la noche hemos andado. O sea, yo que soy pecador experto, yo que este es mi oficio, que a esto me dedico, y te venís a decirme que eche la red. Si toda la noche he estado pescando, no he pescado nada. Pero bueno, papá, solo por hacerte caso la voy a echar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Había frustración en Pedro. Y a muchos de nosotros hay frustración. Estamos frustrados espiritualmente. Estamos frustrados porque las cosas no han salido. Como me enseña un hermano, estoy enliado, me dice palabras bonitas que me enseña. Entonces, ¿por qué estamos enliados? Yo le digo, como todo se pega, aquí estoy enliado. Entonces, hay algo que nosotros necesitamos comprender. Si nosotros, nuestra hacha ha perdido el filo, estamos cansados y estamos frustrados. Pero ahora viene la otra cosa, porque Dios no solamente nos señala lo que está mal, también nos enseña qué hacer para que esa hacha tome filo. ¿Cómo afilamos nuestra hacha? La primera la vamos a encontrar en Mateo capítulo 6. Ya vamos a terminar. Mateo capítulo 6, versículo 6. Primero que necesitamos, ahí lo encontramos, es intimidad con Dios. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en tu vida. Intimidad con Dios. Eso es lo que necesitamos recuperar, la intimidad. ¿Pero dónde? En lo secreto. Entra a tu aposento. ¿Qué dice? Cerrada la puerta. Se está refiriendo a una habitación. Pero ahora tenemos otra aplicación. Entra a la presencia de Dios, pero concéntrate, que a la hora que estés orando no estén otros pensamientos en tu mente. ¿A cuánto no nos ha pasado que estamos orando y nos cuesta concentrarnos? Porque estamos orando y de repente estamos pensando en otra cosa y reaccionamos, a veces por el cansancio físico. Y yo se lo digo que hace muchos años, unos 20 años atrás quizás, yo oraba de mi cansancio físico, estaba muy cansado y orando. Y yo de repente, durmiendo, me empecé a orar: Señor, bendice a Satanás. Y de repente reaccioné: no, Señor, ahí se reprende. El mismo cansancio físico. Entonces muchas veces nosotros entramos a orar, y bueno, vamos a orar porque ni modo, pero nuestra mente no estamos en los secretos, no estamos en intimidad, nuestra mente no está enfocada. Usted puede pasar 4, 5, 6 horas solo soltando palabras, pero nunca querer escuchar a Dios, porque su mente no está concentrada en eso. Usted ve que hay gente que de pronto empieza a entrar rápidamente, está orando y usted lo ve hablando lenguas y tocado porque logró penetrar y no ha pasado horas orando. Es sencillamente porque entró a la intimidad con Dios, no solamente en un cuarto encerrado, sino en su mente, logró concentrarse. La persona que logra concentrarse en oración logra penetrar la presencia de Dios. Y esa persona que entra a la presencia de Dios, esa persona sale diferente, porque el corazón se llena de paz. Qué bien. ¿Te recuerda usted cuando Jesús dijo en Juan 10:10? ¿Qué es lo que dijo? El ladrón no vino. ¿Para qué dijo? Para hurtar, para matar y para destruir. Y ahí tengo otro sermón también. Lo que nosotros tenemos en Satanás, lo que Satanás sabe que nosotros tenemos y nosotros no sabemos. Y tenemos un sermón también. Lo que Satanás sabe que nosotros tenemos y nosotros no tenemos. Díganme una cosa. ¿Usted cree que los
ladrones van a ir a hurtar a una casa que está vacía? ¿A dónde van los ladrones a hurtar? A donde están las cosas de valor. Pero muchas veces no nos damos cuenta el valor que Dios ha puesto, las cosas de valor que ha puesto en nosotros. Satanás sí sabe, por eso viene a hurtar, y nosotros ni cuenta nos damos que Dios ha depositado cosas valiosas en nuestra vida. Él vino a matar. ¿Y a quiénes pueden matar? A los que están vivos. Satanás sabe que nosotros estamos vivos y Él os dio vida a vosotros cuando están muertos en delitos y pecados, y a veces ni cuenta nos damos que estamos vivos. Nos comportamos como moribundos. ¿Y qué es lo que va a destruir? Aquello que esté edificado. Muchas veces nosotros estamos edificados y ni cuenta nos hemos dado que Dios ha edificado algo en nosotros y ni cuenta nos hemos dado. Un día lo voy a predicar desde el sermón más determinadamente. Lo que Satanás sabe que nosotros tenemos y nosotros no sabemos. Por eso se mete esto en la Biblia. Yo les decía a unos hermanos ayer cuando estaba reunido, yo tengo una Biblia manchada. Yo escribo una palabra, pero por eso que es mía, esa palabra me da referencia para lo que quiero enseñar, para lo que quiero predicar. A mí no se me hace muy difícil de hacer un sermón, porque conozco la Biblia por la misericordia del Señor. Yo un versículo lo leo y yo digo, escribo. Tengo manchada mi Biblia. Esto tiene que ser igual, porque es cuando se entra en comunión con el Señor a través de la palabra, porque Dios plasmó en su palabra su voluntad, pero nosotros ignoramos la palabra de Dios. Comunión con el Señor, intimidad con el Señor, así afilamos nuestra hacha. Lo segundo, Daniel 6:10, que hablamos, entrar en intimidad con Dios. Daniel capítulo 6, versículo 10, ¿qué es lo que dice? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Más tiempo en el día para estar en la presencia de Dios, que es lo segundo que necesitamos. Más tiempo en el día. Sacar el tiempo, porque el tiempo todos tenemos. A todos nos dan 24 horas, todos lo tenemos. Más tiempo en el día para estar en la presencia de Dios. Dice Daniel a qué iba. Dice que Daniel estaba en un peligro de muerte, porque habían hecho un edicto que aquel que hiciera petición a Dios o algo, orar a alguien que no fuera el monarca, tenía que ser muerto. Pero Daniel tenía tanta intimidad con Dios que dice de que 3 veces al día y oraba, y ¿qué dice? Y pedía delante de Dios. No dice eso, dice que daba gracias a Dios. ¿Cuál es nuestro problema? Nosotros llegamos solo a pedir, a pedir, a pedir y a pedir. Nunca llegamos a agradecer, agradecer, agradecer. Haga la prueba, se da cuenta. No estamos habituados a agradecer. Haga la prueba. Diga, esta noche solo voy a dedicarme a darle gracias a Dios 1 hora. Se va a dar cuenta, a los 5 minutos no hay ni qué decir. No hay ni por qué agradecer. Señor, te agradezco porque tengo mis ojos buenos. Te agradezco porque tengo un techo. Gracias, Señor, porque tengo 3 pares de zapatos. Gracias, Señor, porque tengo corbatas de abundancia. Gracias, Señor, porque de vez en cuando tú has tocado corazones de Estados Unidos para que me ayuden. Gracias, Señor, porque tengo un trabajo. Gracias, Señor, porque yo tengo mis miembros buenos. Gracias porque no tengo cáncer. Gracias porque yo no me ha dado el coronavirus. Gracias porque no tengo la fiebre del mono. ¿Viruela del mono? Hay mucho por qué agradecer. Gracias por mis hijos, por mi madre, por mi padre, por mis abuelos. Gracias porque tengo 40, 30, 60, 15 años. Gracias por mis estudios. Gracias porque un día puedo acostarme con algo en el estómago. Gracias porque comí hasta 4 veces en el día. Hay mucho por qué agradecer. ¿Pero qué hacía Daniel? Gracias porque me guardaste en el camino. Gracias porque no me han llevado por error en el régimen de excepción. Hay muchos que por error se los han llevado. Gracias, Señor. Daniel dice que se metía y 3 veces al día oraba y daba gracias. No dice que entraba a pedir. Usted no ve que Daniel está bien. Oh Señor, yo te pido por esto que han levantado, que yo no puedo darte, que me van a matar. No, porque él antes había tenido intimidad con Dios. Y como tenía intimidad con Dios, comunión con Él, comunión, camaradería, que en griego es koinonia, y lo que dice el Salmo 25:14, que me encanta, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen.
con los que le reverencian, eso quiere decir, y a ellos hace conocer su pacto, su palabra. Entonces, este hombre sabía, cuando Daniel es echado en el foso de los leones, ¿qué es lo que dijo? Vive para siempre, el rey, le dijo, porque ante los ojos de mi Dios, yo no he hecho nada. Comunión con el Señor. ¿Cómo afilamos nuestra hacha? Intimidad con Él. Mi intimidad con Dios me hace pasar tiempo con el Señor. Así afilamos nuestra hacha. Pero usted, donde no se siente bien, usted no quiere pasar. ¿Sí o sí? Entonces, si usted no se siente bien con el Señor, obviamente no quedará pasar ahí. Si usted no siente paz leyendo la Biblia, no siente paz en oración, usted no quedará pasar ahí. Si usted no siente gozo en su corazón, paz, no quedará venir a los cultos, porque no se siente bien con el Señor. Y cuando no se siente bien con el Señor, usted no quiere intimidad con Él. Y si no hay intimidad con Él, usted, su hacha la tiene desafilada. Si no hay intimidad con Él, no hay tiempo para Dios. Pero cuando uno se siente bien, hace el esfuerzo. Cuando usted está bien con Dios, hace el esfuerzo por estar ahí. Es lo más importante en su vida. Necesitamos afilar nuestra hacha. Y el tercero, Josué 1:8, usted se lo sabe de memoria, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿oye? De día y de noche. De día y de noche meditarás en él. ¿Qué es meditar? Es pensar, reflexionar en él, para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito. Porque entonces, solo hasta entonces, hasta que usted y yo meditemos en la palabra, harás prosperar tu camino. No dice te haré prosperar, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué las cosas no nos salen bien? Porque nunca meditamos en la palabra, ni de día ni de noche. Si no la leemos, ¿y cómo meditamos en ello? ¿Cómo pensamos en ello? ¿Cómo nos detenemos a pensar en ello si no hay tiempo para eso? Es difícil. Entonces necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos intimidad con Dios, necesitamos sacar tiempo para Dios, nosotros sacarlos. Tenemos 24 horas, tener voluntad de tiempo. Y tercero, oír su palabra. La fe es por el oír, dice, pero por oír la palabra de Dios. Romanos 10:16. Oír palabra de Dios, oír sermones. Y escucha sermones de hombres que marcaron. Yo recomiendo mucho hombres de Dios, uruguayos. Yo les recomiendo David Wilkerson, G. Abel, hombres de Dios que marcaron. Charles Spurgeon, te encontrarás sermones de ellos, de hombres que marcaron la historia de la iglesia, de George Mueller, de Juan Wesley. Usted los encontrará en internet. Se va a dar cuenta de lo que ellos predicaban a lo que ahora se predica hoy en día. Hombres de Dios que han marcado la historia de la iglesia. Jimmy Swaggart es un hombre, no, pero ese hombre pecó. Pero vea los sermones de antes. Véalos. Si usted ahora está lo tiene estigmatizado y dice, no, ese hombre que había adulterio, está bien, escuche lo de antes. Sepa lo que escuchar. No escuche cualquier predicador. Alguien que le enseñe, no alguien que decrete. Si quiere escuchar a alguien que decrete, vaya a la asamblea, ahí están los diputados decretando. Yo establezco. Esas son locuras. Yo decreto, yo establezco, yo declaro. Me declaro la renta al Ministerio de Hacienda. Ahí no se le declara. Por favor, el mal concepto que se tiene del Evangelio hace que muchos cristianos estén mal, con sus hachas desafiladas. Cada uno de nosotros necesitamos afilar nuestra hacha. ¿Cómo? Intimidad con Dios, concentración. Los jugadores de fútbol van a jugar una final, un campeonato mundial. Les ponen hasta psicólogos porque tienen que estar concentrados e ignorar todo aquello, fíjate, todo aquello que los distraiga. Usted y yo necesitamos dar todo aquello que nos distraiga del objetivo que tenemos, no perder el enfoque. Hace años yo ilustré eso, cómo perder el enfoque fácilmente. Uno fácilmente pierde el enfoque. Yo decido y digo, el día de mañana iré a visitar a mi madre, y yo le llamo a mi madre y estaré a las 10 de la mañana ya. Yo planifico un día antes. Pero resulta que en el camino yo me encontré a un hermano y me quedé platicando 15 minutos.
¿Y qué tal? ¿Tiene tiempo? Sí, aquí estamos, platiquemos. Mire, tiene tiempo. Echámonos un café. Dijo 15 minutos, hicieron 45. Mire, lo dejo porque tengo que ir a donde mi madre. Le prometí estar a las 10 allá. Es la hora, ya son las 7:45. Y de distancia, son 2 horas de camino. Yo tengo 15 minutos. Pero en el camino se me ponchó una llanta. Y hay que buscar una llantería. Y luego no cargué gasolina, tengo que echar gasolina. Y poco a poco yo fui perdiendo el enfoque a donde iba. Total que de tanto en tanto, más me encuentro un retén de la autoridad, de la policía, y me detienen otros 15 minutos. Total que yo llegué, y quedé llegar a las 10, pero como perdí el enfoque de lo que estaba haciendo, yo llegué a las 2 de la tarde. Así somos en el Señor. Si usted y yo tenemos el enfoque de orar, no lo pierda por nada del mundo. Si tiene el enfoque de leer la Biblia, no lo pierda, no se distraiga. Si usted se va a dedicar a estudiar o ver una prédica en YouTube, está bien, ahí le van a aparecer muchos anuncios de otras cosas. Y es tentador que a uno le atraen cosas, pero no pierda el enfoque. Edifique su alma, vea cosas que hacer. No pierda el enfoque. Afile su hacha. Yo necesito afilar la mía, porque sé que ya no está cortando como antes. Mi hacha ya no corta como antes. Yo lo sé, yo lo conozco. Yo necesito afilar mi hacha. Y eso lo aprendí yo. Entonces usted también creo que lo necesita, o no sé, usted se conoce. Pero creo que el Señor le trajo en esta noche. No es porque le quiso venir. Pude haberse quedado en casa, pero sin embargo Dios le trajo en esta noche a usted y a mí. ¿Para qué? Para que nosotros entendiéramos que necesitamos afilar nuestra hacha. Necesitamos afilar nuestra comunión con Dios. De hecho, yo temprano le hablé a alguien, le pedí que me cubriera este servicio. Le dije, ¿será que me lo puede cubrir? Yo tengo otra actividad que hacer. Y me dijo, no puedo, pastor, perdón. Pues tenía que afilar el hacha para mí. Era el propósito de Dios darme en esta noche. Era el propósito de Dios darme esta enseñanza a mí, primeramente. Afilemos nuestra hacha. Porque Satanás ha querido que nosotros nos distraigamos. Es una estrategia del diablo que nos alejemos de la palabra, que nos alejemos de la oración. Pero esta noche podemos nosotros entrar en intimidad con Dios, empezar a sacar tiempo para Dios. Hay cosas que nosotros haremos. Nosotros haremos lo que nos compete, lo que no podemos le corresponde a Dios. Nosotros hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. ¿Es posible que leamos la Biblia? ¿Sí o no? ¿Es posible que oremos? Claro. ¿Es posible? Es posible tener oración, intimidad, lectura, oír la palabra. Es posible. Lo imposible lo hace Dios. Venía con mi esposa ayer, y hay temprano yo viajaba con mi hija también. Hay una alabanza que a mí me encanta, es antigua. Y yo creo que usted la ha escuchado, es de los apóstoles de Cristo, que se llama El Hermano Benito. Yo le decía a mi esposa que me encanta. Y yo la repito 3, 4, 5 veces cuando la escucho. Porque me llena de sentimientos, saber que esa fue una historia real. Cómo lo describe. Yo escuché al autor de esa alabanza y él dice, él empieza a decir, no, es cierto, hermano Benito. Yo era un hombre, era un evangelista poderoso, respaldado por Dios. Y era tan amado por la gente, dice que era elocuente, predicaba la Biblia. Y a veces nosotros lo escuchamos, pero no le damos mayor importancia. Pero a mí me encanta y me llena el sentimiento cuando lo escucho, cuando dice era muy elocuente, predicaba la Biblia y con grandes maravillas Dios lo respaldaba. Dice el autor que ese hombre predicaba en campañas sin energía eléctrica. Y eran miles los que llegaban. Pero se descuidó, su hacha perdió filo. Y él, en su desesperación, entró en caer, salir, levantarse, caer, levantarse, caer, levantarse, caer, hasta que hubo un momento que él dijo, un día Dios voy a tener misericordia, y estuvo así por un tiempo hasta que ya no pudo, y Dios ya no le escuchó, dice, el Dios de la Biblia ya no le respondió, y él optó por quitarse la vida. Y eso a mí me conmueve, porque sé que es una historia real, y el hombre se llamaba así, como dice, hermano Benito. Sí, bonita la alabanza. No, el significado que tiene. Porque muchos de nosotros podemos caer en esa situación. Podemos estar como el hermano Benito. Nos levantamos, caemos, nos levantamos, caemos, nos levantamos, caemos. Que dice que cuando la familia intercedió,
Él se reconcilió después de un tiempo y Dios lo empezó a usar como la primera vez. Pero luego cayó en que se levantaba, se caía, se levantaba y se caía. Cuando el temor de Dios se pierde en el corazón, uno está al borde de un precipicio. Porque en todo, la primera vez es lo que más nos hace temblar. Todo. Antes de que nosotros nos acomodemos, teníamos temor a Dios. Pero luego que hicimos algo y no pasó nada, nosotros lo volvemos a hacer porque no pasó nada. Por eso dijo el apóstol Pablo, y con esto cierro: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, y es lo que nosotros hemos descuidado. Oremos en esto.